Muy buenas tardes. Se abren los trabajos de la Comisión Especial de Internado Legislativo de la Legislatura Municipal. Hoy, 24 de febrero, a las 4:02 de la tarde. Esta comisión del internado, esta comisión especial del internado legislativo ha sido circulada por los medios. El señor presidente de la legislatura municipal ha nombrado la composición de los miembros, en la cual este servidor va a ser su presidente, y se le ha asignado a la honorable Freida Miranda Ríos como secretaria de esta comisión especial de la legislatura municipal. Le digo a la honorable Elsa Melesio que proceda con la invocación de la tarde de hoy. Dios y Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dejado llegar hasta aquí con esta agenda. Que cuando salgamos nos lleves con bien. Amén. 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 Le pedimos a la señora honorable Freida Miranda Ríos que pueda proceder al pase de lista. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Se encuentran presentes en la tarde de hoy el honorable Jonathan Medina Díaz, Presente. una servidora, Freida Miranda, honorable Héctor J. López Salgado, Presente. honorable Daisy Ríos Isen, Presente. honorable Aníbal Rivera Acevedo, Presente. honorable Elsa Melesio Freites Presente. y el honorable José A. Torres Archilla. Presente. Podemos continuar con los trabajos. Muchísimas gracias. Tenemos quórum con todos los miembros de la composición de esta comisión especial del internado legislativo municipal. Señor presidente. Señor Torres Archilla. Señor presidente, para moción para que se apruebe la convocatoria y se dé por leída la convocatoria y se apruebe la agenda en la tarde de hoy. El señor Torres Archilla presenta moción para que se dé por leída y discutida la convocatoria circulada. ¿Alguien secunda? ¿Ninguna objeción? Aprobada. Ok, el orden a atenderse de la agenda que ha sido circulada es para discutir la evaluación y actualización de la ordenanza número 54, serie 2016-2017, con el fin de crear y formalizar un internado legislativo rotativo para estudiantes de la escuela superior, con el fin de que los mismos puedan atenderse a una experiencia del conocimiento de la legislatura municipal de Dorado y aprobar un reglamento para su funcionamiento interno. Se le ha circulado a todos ustedes por los medios electrónicos, también lo tienen en la mesa, la ordenanza número 57, 54, básicamente en la primera hoja vamos a contener la composición de cómo se crea esta comisión, y también se crea el internado legislativo, donde en el número 1, el propósito, se crea un reglamento interno del internado legislativo. Luego, en el punto número 2, van a haber unas definiciones para poder identificar en el documento que va a describir lo que es la comisión especial del internado legislativo. También va a estar el programa, se detalla lo que es el estudiante interno, el presidente se va a referir al presidente de la legislatura, y el reglamento va a significar el reglamento interno de la comisión especial de este internado legislativo. En las disposiciones generales, básicamente hace una referencia a cómo va a estar compuesto. Aquí debemos de hacer una actualización en el punto número 2, porque cuando se creó este internado fue bajo la ley de municipios autónomos, que es la que se hace referencia a esa disposición. Yo estuve identificando en el código municipal y nosotros debemos actualizar ese inciso
por el artículo 1.008, el inciso O, que dice ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto de naturaleza del municipio que redunda al bienestar de la comunidad y a su desarrollo económico, social y cultural, la protección de la salud, la seguridad de las personas y que fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades en el desarrollo de la obra y la actividad del interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables. Ese inciso, a ver si alguien presenta moción para poder eliminarlo por el... Señor presidente. Señor Torrachilla. ¿En cuál página está eso? Sí, eso está en la página número 2, en disposiciones generales, Ajá. en el número 2. Ok. En las disposiciones generales, básicamente, O sea, sustituir ese número 2 y actualizarlo correcto. Sí, porque esta disposición se está basando en la ley de municipios autónomos que no está vigente, que está vigente la ley 107 del 2020. Señor presidente, pues someto moción para que se atempere al código municipal y se elimine, o sea, se sustituya ese inciso 2 por lo que dice el código municipal. Ok, el compañero Torrachilla presenta moción para que se sustituya ese inciso número 2 para atemperarlo al Código Municipal, la Ley 107 del 2020. ¿Alguien secunda la moción del compañero? ¿Alguien se opone? Aprobado. Luego, el programa del internado legislativo, cuando se creó, se estableció un estipendio de $200 para los participantes. El secretario de la legislatura municipal ha identificado unas partidas presupuestarias donde se le puede establecer a ese participante o participantes por semestre un estipendio de $500. Si ustedes están de acuerdo, compañeros, alguien presenta moción para que se le pueda aprobar ese estipendio a los estudiantes que van a estar participando en este internado legislativo. Señor presidente. Señor Torrachilla. Presidente, ¿cuánto tiempo dura ese internado? Sí, ese internado se está pautando por semestre. Esta comisión está evaluando para poder iniciar los procesos en abril a junio o de marzo a mayo. Va a estar trabajando este semestre, una vez finalice el semestre escolar, luego iniciaría otro semestre de agosto a diciembre. Son 46 horas el programa. Señor presidente, Señora Freida Miranda. ¿y cómo se pagaría ese estipendio? Joan, ¿Mensual? no, una vez las disposiciones del programa establece que el estudiante, una vez culmine el internado legislativo, entonces ahí es beneficiario para ese estipendio. Okay. Sí, que no se estaría pagando mensual, sino cuando complete el internado. O sea que, Gracias. señor presidente, Señor Héctor López. ¿y cuáles son los criterios para medir la efectividad o no efectividad del participante de este proceso? Sí, cuando pasamos a la página número 4, ahí hay unos criterios sobre la responsabilidad del estudiante interno. Pueden ir a la página, al capítulo 6, la responsabilidad del estudiante. Ahí básicamente esa es la responsabilidad que esta comisión va a estar evaluando junto al secretario de la legislatura municipal. En el otro inciso, requisito de selección, ahí va a estar estipulado cómo debe estar el comportamiento de ese estudiante, cuáles son las características que ese estudiante debe de tener para nosotros poder hacer una evaluación y poder entonces elegir al estudiante que va a ser seleccionado. El proceso de elección, Escuela Amiga va a identificar dentro de la Escuela Superior José Santos Alegría estudiantes que sean potenciales con las características que se menciona en la parte de responsabilidad de estudiante interno y de requisitos de selección. Una vez Escuela Amiga nos refiera ese estudiante, se le va a hacer entrega de una solicitud donde el estudiante va a completar su información para identificar que ese estudiante sea residente de Dorado y que obviamente va a aprender sobre los procesos de la legislatura municipal de Dorado. Una vez ese estudiante someta la solicitud, hay un proceso donde él va a escribir un ensayo de 2 páginas porque le interesa pertenecer al programa, y luego el secretario de la legislatura le hace una entrevista formal para poder darnos una
una información a nosotros sobre el estudiante y ese estudiante se reúne con esta comisión para todos los miembros hacerle una entrevista y poder evaluar lo que detalla en su escrito. Señor presidente, Sí, Freida Miranda. ¿y quién lo evalúa al final? Al final nosotros somos que tomamos la decisión. Sí, la comisión. Puede ser uno o más estudiantes. No, para evaluar el trabajo. En este caso estamos proponiendo para que se comience con un solo estudiante por semestre. Estaríamos atendiendo 2 estudiantes al año. Sí, pero la pregunta es que mi escuela amiga escoge de todos los que evalúe uno. Esa escuela amiga va a seleccionar varios estudiantes. Por eso. Y entonces esos varios estudiantes llenan una información. Correcto, la solicitud. Hacen un escrito. Correcto. Y entonces la comisión evalúa. Joan primero entrevista, según lo que establece la ordenanza número 54, Joan entrevista y luego los hace como, por decirlo así, limpiar los estudiantes que sean más sobresalientes a este programa y esta comisión entonces los entrevista. Permiso. Sí. ¿Y qué se evaluaría después que yo termino? Ahí se va a evaluar si el estudiante cumple con las cualidades que se refiere a este internado legislativo, porque un ejemplo, si el estudiante solicita el programa pero es residente de Vega Alta o de Vega Baja y estudia en Dorado, y ahí pues no cualifica, aunque tenga los demás criterios. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos al proceso de selección. Dice aquí la ordenanza, que está vigente actualmente. Uh-huh. El programa esto está en la página 4, el número 9. El programa de Escuela Amiga recomendará a los candidatos tomando en consideración los requisitos anteriormente establecidos. ¿Okay? Número 2, el secretario de la legislatura entrevistará a los estudiantes aspirantes a participar del programa. Uh-huh. Recomendará a la comisión hasta un máximo de 5 estudiantes internos para que participen del programa. Que en este caso no se van a escoger 5, se va a escoger 1. Pero puedes entrevistar hasta 5 o 6, los que envíe mi escuela amiga. Okay. La comisión llevará a cabo una entrevista formal y evaluará a los precandidatos y escogerá hasta un máximo de 3, que eso habría que enmendarlo ahora para que sea... Hasta un máximo. Sí, puede ser. Puede ser 1. Estudiantes por periodo a participar del programa. Uh-huh. En resumen, básicamente el estudiante cuando solicita esa solicitud va a pasar a, ¿sabes? Escuela Amiga selecciona a estudiantes, pasa la solicitud que va a llegar a manos de Joan y luego entonces los que Joan nos refiere a esta comisión nosotros lo evaluamos en una entrevista formal. Señor presidente. Tiene la palabra primero Elsa Melesio y luego le concedo a Héctor López. Sí, porque lo que pasa es que para qué descualificar unos estudiantes si sabemos que no son minorados, porque no se pueden coger del mismo pueblo y necesariamente no tendrían, entonces que descualificarlos porque no son de pueblo. ¿Entendiste? Sí. Héctor López. O sea que esta selección tiene que ser bien clara. Uh-huh. Y decirle a los estudiantes claro que aunque te seleccionaron para una entrevista de 3, no quiere decir que los 3 van a ser seleccionados. O sea que tiene que reunir unas cualidades. Y al final de todo, quien va a determinar es el secretario de la legislatura, el que va a determinar por qué se escogió a ese uno. Y lo que dice la compañera es bien claro, o sea, que tenemos que ser bien claro que deben ser residentes de Dorado. Exacto. Que eso quede claro, meridianamente claro, para evitar confrontaciones posterior. Uh-huh. Por eso en los requisitos de elección establece que se dará prioridad a residentes de este municipio. Se debe evidenciar mediante recibo de agua, luz, teléfono, lugar de residencia de sus padres o tutores. Ok, una vez luego de esa selección, hay un proceso de mentoría legislativa donde el secretario de la legislatura municipal va a estar de la mano con ese estudiante interno.
Ahí le va a enseñar sobre todos los procedimientos que se llevan a cabo en esta legislatura municipal. Le va a explicar cómo opera el área administrativa, pero también las funciones de las comisiones, de las sesiones extraordinarias y ordinarias. Luego, va a pasar a un proceso donde el secretario va a coordinar junto al estudiante una posible entrevistas formales con el legislador de su preferencia, puede ser del mismo barrio, donde el estudiante quiera preguntarle acerca de los trabajos que se han hecho en la comunidad, o si hay un tema de interés específico que uno de los legisladores le pueda atender, pues el estudiante va a tener la oportunidad de poder entrevistar al legislador que seleccione. Señor presidente, Héctor López. también es importante, entiendo yo, que a este estudiante que salió seleccionado se le requiera por lo menos visitar de cuando en vez las sesiones de la legislatura, para que esté en común conocimiento y se empape del funcionamiento de la misma. Porque una cosa es lo que uno lee por allá y otra cosa es cómo se ve en el terreno de juego. Exacto. O sea, que vea en funciones a esta legislatura. Señor presidente, Freda Miranda. ¿y cuáles serían las tareas aquí en la legislatura de ese estudiante? Sí, en el inciso 12 dice tareas y destreza a desarrollar. Ahí hay 10 puntos específicos donde van a estar aplicando esas tareas que el interno debe de realizar. Primeramente va a preparar un plan de trabajo junto al secretario de la legislatura por cada semana, que obviamente el estudiante, como tiene sus clases regulares, ahí va a llegar a un acuerdo con el secretario de la legislatura para establecer sus horas que va a estar realizando aquí en la legislatura. Va a tomar nota sobre las reuniones que se realizan, va a hacer una redacción de cartas, proyectos de resolución, ordenanza, así como otros documentos legislativos. Va a conocer las facilidades legislativas, así como los legisladores municipales, sostener entrevistas formales con el legislador de su preferencia. Va a preparar un portfolio, que este portfolio la comisión va a tener una copia para ver el resultado final de las tareas realizadas por el interno, que va a incluir todas las tareas, todos los escritos, todas las entrevistas que ese interno realice para poder tener una documentación y poder básicamente tener esa tarea documentada, que verdad que el interno no se quede sin ningún documento al aire. Va a tener que presenciar las reuniones y las sesiones extraordinarias u ordinarias, y también va a ser partícipe de la transparencia pública, ayudando a digitalizar las ordenanzas o resoluciones. Señor presidente. Héctor López, honorable Héctor López. También es sumamente importante que en este proceso se incluya también al padre o a los padres de estos jóvenes, para darle más seriedad a esta cuestión. O sea, porque de esa manera responsabilizamos más al joven, porque viene acompañado de su padre o su madre, quien sea. Porque muchas veces pues le exigimos a los muchachos unas cosas, pero no vemos que haya un poder detrás de eso que le dé respaldo al joven. Y como maestro que fui, igual que Freida, pues no hay nada que sustituya a un padre. ¿Por qué? Porque le va a dar también un estímulo a ese papá, que va a sentir orgullo de su hijo, y el hijo pues va a sentir orgullo de su papá que está con él. O sea que es recíproco. Le va a dar más responsabilidad. Seguro. Sí, señor presidente. Honorable Torre Archilla. Abundando sobre lo que dice el compañero López, en el inciso 10, número 4, dice: debe mediar una autorización escrita del padre o tutor en donde consienta a que su hijo participe de este internado y a su vez se comprometa con este reglamento. Cada padre o tutor será responsable de su hijo
o su hija en caso de que el mismo tenga que responder el mismo. O sea que está cubierto ahí, o sea, mediante esa autorización del papá, Sí, de padre o tutor. o el tutor. Ok. Luego de las tareas realizadas hay unas causas de separación. Esto quiere decir que si el interno incumple alguna de las responsabilidades o disposiciones del reglamento interno del internado legislativo, esta comisión puede destituir a ese interno. ¿Por qué? Puede haber faltas de respeto, puede haber daño a la propiedad pública, divulgar información que es confidencial, que no se puede divulgar, las faltas de cumplimiento a las horas que se establecen en este internado legislativo y que debe de proyectar una imagen positiva y con decoro porque va a estar siendo un representante interno de esta legislatura municipal. Si incumple alguna de estas disposiciones, pues básicamente se descualifica y se separa de sus funciones y no va a tener la remuneración al final de cumplir con el internado. Señor presidente, yo también creo que ahí se debe incluir que mantenga una actitud Responsable. de responsabilidad tanto en la escuela, en la comunidad, como en la legislatura. O sea, que sea una persona íntegra, que demuestre que al ser seleccionado ha sido una persona que está capacitada para hacer el trabajo. El compañero honorable Héctor López presenta una moción para que se incluya que el interno debe ser responsable con sus asuntos académicos, con sus asuntos del internado legislativo y con sus asuntos en la sociedad civil para que proyecte una imagen de integridad como representante de la legislatura municipal a través del internado legislativo. ¿Alguien secunda la moción del compañero honorable Héctor López? Segunda la moción. ¿Alguien se opone? Aprobado. En la cláusula de confiabilidad, ahí básicamente todo estudiante va a hacer un acuerdo con la legislatura municipal en donde no puede divulgar ninguna información a través del internado porque se van a discutir muchos proyectos que son de manera confidencial que no se pueden estar divulgando en redes sociales ni en ningún tipo de medio que no sea autorizado por el secretario de la legislatura o por algún miembro de esta comisión. Luego, en la prohibición, básicamente es que ningún interno va a ser discriminado por raza, sexo, color, nacimiento, edad, origen. Luego se establecen unas secciones que básicamente va a proyectar que el programa va a crear una mayor conciencia sobre en los procesos legislativos y la integración con las gemas ejecutiva y judicial. Y esta ordenanza entró en vigor el 1 de junio del 2017. A manera de resumen, esta comisión ha modificado en las disposiciones generales, en el inciso 2, actualizar la ley de municipios autónomos por la ley actual 107 del 2020, el Código Municipal por el artículo 1.008, inciso O. También ha añadido un cambio al estipendio otorgado que se enmienda de $200 a $500 el estipendio por participante. Y en la cláusula de separación se ha añadido otro punto para incluir que el estudiante debe ser responsable con su preparación, su responsabilidad académica de aquí en la legislatura municipal, en la sociedad civil, como representante íntegro de esta legislatura municipal de Dorado. Señor presidente. Señor secretario Joan Rodríguez. Señor presidente, es que para abundar un poquito sobre el proceso de selección, hemos hecho ya acercamientos para empezar a buscar o a llegarnos a los estudiantes, ¿verdad? Y entendemos que la forma más fácil es
hacer promoción entre los estudiantes que pertenecen a educaciones o a grupos ocupacionales o técnicos, por ejemplo, DECA. ¿Por qué? Porque estos estudiantes tienen entre sus, y especialmente los de cuarto año, tienen entre sus requisitos el que tienen que hacer una práctica. Y este internado les puede servir de práctica. Así que se verían motivados a participar del internado. Y con la motivación adicional que van a recibir un estipendio por esa práctica. Así que ya está y eso permitiría también que el estudiante pueda hacer estas 46 horas en horario diurno, porque en las superiores les dan libre las tardes a los estudiantes de ocupacionales, para que hagan su práctica. El otro punto que quiero en el que quiero abundar es sobre la participación de los padres. Yo creo que la mejor forma de fomentar esa participación también es que al estudiante que venga a comisiones o a sesiones en las noches tiene que venir acompañado por su papá, ¿sabes? Y esa es la mejor forma de nosotros fomentar esa participación del padre, que tienes que venir a este día a la sesión, pero tienes que venir acompañado con tu papá. Eso, permiso. Honorable Elsa Melesio. Señor presidente, eso tendría que ser como si él tenía que tener padre y madre, o porque hoy en día los padres... Padre, madre o tutor. O tutor, ok. Sí. Señor presidente, Honorable Héctor López. volviendo atrás a la sección 8, requisitos de selección. Ajá. Tenemos una vara muy bajita ahí, en la letra C, tener un promedio mínimo de 2 puntos. Yo entiendo que la vara debe ser más alta. Debe ser de 4 a 3 puntos, de 3 puntos o sea que Mínimo 3 puntos. mínimo 3 puntos. Porque porque es que si queremos que sean de excelencia, hay que exigir la excelencia. O sea, no es que el que tiene 2 puntos es bruto, no, porque a veces tiene 2 puntos porque lo que le gusta es el vacilón y las cosas en la escuela. Distraído. Pero el que tiene que demostrar que es una persona que va en camino comprometido con sus estudios. y va en camino a seguir mejorándose. O sea que, porque en la misma escuela los premios de honores y eso son por promedio académico. O sea que el que tiene ese no se le da un valericto ni nada de esas cosas. O sea que hay que reconocer el sacrificio. O sea, porque 2 puntos no es que sea malo, pero la vara es muy bajita. Yo propongo que sea hasta 3 puntos. De 2.50 en adelante. De 3 puntos. 3. De 3. El compañero honorable Héctor López presenta moción para que se enmiende en el artículo 8, requisitos de selección, el inciso C, tener un promedio mínimo de 3 puntos a 4 puntos. ¿Alguien secunda la moción del compañero Héctor López? ¿Alguien se opone? Aprobado. Señor presidente, Honorable Daisy en Riorsen. esa misma línea Sí. que dice que el inciso E, que dice los recién graduados de cuarto año tendrán la oportunidad de participar en el internado, o va a ser para los de cuarto año. ¿Dónde es eso? ¿Dónde? En el E, ¿En el E de qué número? al comenzar de Al la comenzar. misma 8. Al comenzar el programa Ajá. Sí. de internado legislativo debe haber alcanzado la edad de 16 años.
y estar entre los grados 9 a 12 de la escuela superior. Los La otra recién- línea. Los recién graduados de cuarto año tendrán la oportunidad de participar. Yo creo que si ya están graduados, Sí, lo que en el caso cuando me tocó participar de cuando se creó este internado, esa cláusula fue que una vez nosotros nos graduamos se hizo el internado en verano. Estuvimos desde junio hasta agosto participando del programa. Obviamente ya no habíamos graduado, pero los estudiantes el estipendio era para utilizarse para dar un inicio a la universidad, que el estipendio se utilizó con fines de que el estudiante continuara con su carrera universitaria. En este caso, como se está evaluando iniciar el programa en periodos semestrales, el estudiante, pues obviamente, como mencionó el secretario Joan Rodríguez, los estudiantes pues, de programas vocacionales tienen que cumplir unas horas que les va a permitir hacer sus responsabilidades académicas durante la mañana, y al mediodía hacia abajo va a venir a la legislatura para cumplir las 46 horas que requiere el internado. Pero sí, ese donde los estudiantes graduando fueron para un periodo que se hizo el internado en verano. Sí. Ok. sí, pero yo creo que también que se debe aclarar esa parte. O sea, que aunque terminaron el cuarto año, es para encaminarse la universidad. a donde sea, la universidad o donde sea, que va camino a seguir superándose. Ujú. O sea, que en algún lado se haga contar eso. Motivarlo. Que lo motive, porque cojan los estipendios no para irse de fiesta y para jangueo. Y el propósito de esto se perdió. Compañero honorable Héctor López lo presenta entonces como moción para añadir. El compañero honorable Héctor López presenta moción para añadir los recién graduados de cuarto año encaminados a la universidad tendrán la oportunidad de participar en el internado legislativo por los próximos 6 meses. ¿Alguien aprueba esta enmienda al inciso? Mira a ver si te suena. Sí. Los recién graduados de cuarto año tendrán la oportunidad de participar del internado legislativo por los próximos 6 meses, siempre y cuando estén matriculados en una universidad. Perfecto. Siempre. Perfecto. Ok. ¿Alguien aprueba lo propuesto? ¿Alguien segunda? Ok. ¿Alguien se opone? Aprobado. Bueno, ya hemos completado la evaluación y el análisis de la ordenanza número 54. Si no tienen ninguna enmienda, alguien puede presentar un informe positivo sobre esta comisión. Señor presidente. Señor honorable Héctor Torre Archilla. Presento moción para que esta comisión haga un informe positivo para enmendar la ordenanza número 54, serie 2016-2017, a los efectos de crear, validar una nueva ordenanza con las enmiendas que se le han hecho en la tarde de hoy. El compañero honorable Torre Achilla presenta moción para enmendar la ordenanza número 54 y actualizarla a las enmiendas que se le han realizado en esta comisión. ¿Alguien secunda la moción? ¿Alguien se opone? Aprobado. Señor presidente. Honorable Torre Achilla. Señor presidente, no teniendo otra tarea que atender en la agenda de esta tarde, someto moción para concluir con los trabajos de esta comisión. ¿Alguien secunda la moción del compañero Torre Achilla? ¿Alguien se opone? Aprobado. Muchas gracias. Hemos culminado los trabajos de la sesión de hoy a las 4:40 de la tarde.